Hola, hoy es sábado 15 de agosto del año 2020 y vamos a hacer un análisis de los 165 días que han pasado en Colombia desde la descripción del primer caso de COVID-19, ese 6 de marzo. Como todos sabemos, este problema se originó en China, pero se expresó con particular fiereza en el continente europeo. De ahí brincó a Estados Unidos y ahora en estos últimos meses se ha ensañado con el continente completo, Norte y Suramérica. Analicemos cómo se ha comportado la pandemia en estos tres lugares del mundo. En primer lugar, empecemos por Europa. Esa pendiente tan ascendente nos muestra la rapidez con la que se reprodujo el virus en ese continente. Vemos cómo llegó hacia un pico, empezó a descender cuando se inicia el caso de Estados Unidos, que subió también de la misma manera. Observen que son casi idénticas las curvas paralelas, pero el descenso fue muy diferente. Mientras que Europa tendió lentamente hacia una recuperación, en Estados Unidos, después de una meseta, empezó un nuevo brote. Y ahí va entrando Sudamérica en el panorama. Otra manera de verlo es en esta representación del número de casos diarios que se van sumando en la totalidad del globo. Vemos como China y su brote asiático se ven minúsculos cuando se ve la dimensión de lo que habría de pasar después. Luego vino la fase europea, en donde entramos en una meseta de alrededor de 80.000 casos diarios, pero América empujó las cosas hacia arriba. Ahora estamos en lo que quizás sea una nueva meseta. Vale resaltar un caso excepcional, el misterio africano. Se pensaba que después de lo que ocurrió en América Latina, África sería el siguiente escenario, pero no ha sido así. Aquí vemos cómo si comparamos la totalidad de África con Colombia, hoy estamos con un número similar de casos. Y si lo ajustáramos por millón de habitantes, vemos cómo el continente africano ha salido muy bien librado. México también lo hemos dejado atrás. Perú y Colombia siguen en ese cabeza a cabeza de casos por millón de habitantes. Ahora centrémonos en la pandemia en Colombia. Esta es la curva que ha descrito la enfermedad. Como ustedes ven, es de una perfección geométrica impresionante. En el recuadro vemos el comportamiento de los fallecidos, que es bastante similar, recordando solamente que va una semana o dos por detrás de la de los casos. Es decir, cuando tengamos el pico de número de casos nuevos en Colombia, la mortalidad debe llegar a su momento más álgido una o dos semanas después. Aunque por la escala de esta curva no se note, hay dos puntos de inflexión en el caso de la curva colombiana. Uno alrededor de la época en que se inicia la cuarentena, el 23 de marzo o 24, y otra el 11 de abril, en donde el rumbo de la pandemia cambió. Si lo vemos en una dimensión de una escala logarítmica, se alcanzan a detectar algo mejor esos dos puntos de inflexión. Desde entonces, desde el 11 de abril, ha sido una tendencia prácticamente recta con una ligera disminución de la pendiente, que quiere decir que la tasa de crecimiento de la pandemia en Colombia ha sido relativamente constante con una tendencia a decrecer. Si analizamos las primeras 3 semanas de la epidemia en Colombia, vemos por qué se pensó que esto iba a ser tan dramático como en el continente europeo, en Italia o en España. La tasa de crecimiento, ese R0 de 2.28, presagiaba algo terrible. Pasamos de un caso a 500 casos, algo menos, en 3 semanas. La mitad de ellos eran importados, pero los otros eran de transmisión local. Tal vez se alcance a detectar ahí que el último día hubo ya un ligero cambio en la pendiente. Si lo vemos desde la perspectiva de los primeros 40 días, las flechas señalan los dos puntos de inflexión. Otra manera de representar esto es analizando la tasa de crecimiento diario, que es el número de casos nuevos dividido sobre el número total de casos acumulados. Si vemos esto durante los últimos 90 días, observamos una ligera tendencia a la disminución en esta tasa de crecimiento diario.
Y si hacemos una proyección por lo que queda de este mes de agosto, vemos cómo deberíamos estar llegando hacia unos así como 8.000 o 9.000 casos diarios a finales de este mes. Compartí en mis redes sociales un pronóstico en que tomé la tasa de crecimiento diario y hice comparaciones con lo que ha representado la curva en otros países del mundo, y asumiendo que nos comportáramos de una manera similar, hice este pronóstico. Como ven ustedes, se pensó en ese momento que tendríamos más que un pico, una meseta que se extendería a lo largo de agosto y septiembre, para luego hacer una reducción progresiva, pero continuando con un número importante de casos hasta el mes de diciembre. Esa parte del descenso sí es basada en conjeturas, porque ha habido una variedad muy grande en el comportamiento en otros países. Parece más plana la curva simplemente porque hemos cambiado la dimensión del eje horizontal. Si lo comparamos con lo que ha ocurrido en realidad, vemos que no ha sido demasiado el desfase. La meseta quizá no se presente con 12.000, sino con 13 o 14.000 casos diarios, y se prolongue hacia el mes de septiembre. Bueno, espero que les haya gustado este video y nos veremos en una próxima oportunidad. Los dejo con las imágenes de San Roque, el santo patrono de las epidemias. Gracias.